Muy buenas tardes, distinguida concurrencia, colegas. Agradezco a la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología por la invitación que me hacen para tratar este tema tan importante y sobre todo para la mujer, ¿no? En lo que se va a referir a su desarrollo futuro, tanto en el aspecto reproductivo como en todos los demás aspectos tan importantes en la mujer. El tema que voy a tratar es amenorrea, ¿hasta cuándo esperar? Entonces, todos conocemos la definición de amenorrea. Amenorrea es la ausencia de menarquia a los 16 años, la ausencia de pubarquia a los 14 años y la ausencia de telarquia a los 13 años. La incidencia de la amenorrea primaria es menor al 1%. Hay que tener presente para este estudio que vamos a desarrollar en este momento, se ha tomado como un criterio de inclusión para identificar a estas pacientes con amenorrea primaria aquellas que sean fenotípicamente de sexo femenino. Si no, si ya se les consideraría como casos de ambigüedad sexual. Entonces, ¿qué es lo más importante cuando nosotros tenemos en la consulta una paciente que nos llega por amenorrea primaria? En ese momento nosotros tenemos que tomar todo el armamento médico necesario que tenemos para poder estudiar a la paciente. No es lógico que uno vea una paciente que ya generalmente viene de 15, 16 años, muy preocupados los padres porque la paciente no menstrua, y a nosotros le digamos, hay que esperar un poco más, que ya seguramente es una cuestión constitucional y que ya puede esperar la paciente sin haber hecho el más mínimo estudio en esta paciente. Entonces, lo más importante, como siempre, hacemos hincapié en lo que es la historia clínica. ¿Qué es lo que tenemos que ver en la historia clínica? En primer lugar, en la anamnesis, tenemos que examinar a la paciente, preguntar sobre su desarrollo mamario, los caracteres sexuales secundarios, ver si hay alguna falla ovárica, si hay problemas en el hipotálamo, la hipófisis, o si hay anormalidades cromosómicas. También tenemos que investigar en la familia si hay antecedentes de trastornos mentales. Igualmente, buscar en la familia en lo que se refiere a la talla en las mujeres de esa familia, para descartar, por ejemplo, un síndrome de Turner. También tenemos que buscar en la anamnesis enfermedades neurológicas de la infancia y también ver en esa niña o en esa mujer que está viniendo adolescente si tiene síntomas de virilización, como por ejemplo síndrome de ovario poliquístico, tumores ováricos o tumores adrenales. También tenemos que ver en esas niñas actualmente que todo el mundo estamos con nuestros hijos, que queremos que hagan deportes, que si es el ballet, que si es la gimnasia, ver si esta niña tiene un exceso en ejercicios, si esta niña tiene trastornos alimentarios y ver también cómo está el peso de esta niña, no si está muy aumentado o está muy adelgazado. O sea, son muchos conceptos que vamos a tener nosotros o investigar en la anamnesis, que todo esto ya nos va a dar una idea frente a qué paciente estamos. También tenemos que ver si hay ingesta de medicamentos, ¿no? Sabemos que hay medicamentos que pueden aumentar la prolactina, como las clorpromacinas, entonces hay que hacer una investigación en todo ese aspecto. También tenemos que ver si hay galactorrea y también ver si hay problemas o síntomas como cefalea, visión borrosa, poliuria o polidipsia, que nos van a hacer pensar en algún trastorno a nivel hipotalámico. Hemos hecho la anamnesis, vamos a proceder al examen físico. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en el examen físico? Vamos a ver cómo está el desarrollo mamario, vamos a ver cómo está el desarrollo puberal en general de esta paciente, vamos a investigar la pubarquia, la telarquia, vamos a ver la antropometría de esa niña, ¿no? Vamos a ver cómo está la cintura, cómo está la cadera, cómo está el peso, cómo está la estatura, ¿no? Cuál es su índice de masa corporal. O sea, tantos conceptos importantes. Vamos a ver cuál es el coeficiente intelectual. Vamos a hacer siempre un examen de tiroides, que es mandatorio. Vamos a ver los genitales externos, que explicó el doctor Torinandia, ver cuál es el tamaño del clítoris, verificar cómo están los labios mayores, los labios menores, ver cómo está el himen, si hay algún problema de perforación a nivel del himen. También tenemos que observar la piel, si hay vellosidades, si hay acné, si hay estrías o si hay trastornos en la pigmentación, ya sea como hiperpigmentaciones o problemas de vitíligo. Entonces, ya hemos visto la parte de la anamnesis, hemos hablado sobre el examen físico y vamos a ver la ayuda diagnóstica para nosotros establecer cuál es el problema de la paciente con amenorrea primaria. Realmente no necesitamos grandes exámenes de laboratorio, ¿no? ¿Qué es lo que principalmente debemos pedir? Primero, una ecografía. Yo creo que en cualquier nivel de tensión existen ecógrafos
y mediante el cual nosotros podemos diagnosticar si esa niña que está viniendo, esa adolescente, tiene o no tiene útero. Primer punto de partida. Después también, si ya es mandatorio, haremos una resonancia magnética para descartar prolactinomas, problemas de hipófisis. ¿Y qué exámenes de laboratorio vamos a pedir? Por ejemplo, pediremos TSH, la hormona tiroestimulante, pediremos prolactina, pediremos FSH, pediremos LH. Y si nosotros vemos que esta niña tiene signos de virilización, pues simplemente pediremos hormonas como la testosterona, la de epiandrosterona sulfato, la androstenediona, la de hidroxiprogesterona. Miren ustedes con qué exámenes de laboratorio suficientes vamos a poder hacer el enfoque y el manejo de nuestra paciente. Y también es importante, y no se olviden, ustedes que la mayoría acá tratan niñas adolescentes, pedir una radiografía para ver la edad ósea. Si ustedes ven que se han cerrado las epífisis, esperamos que esta niña ya debería menstruar. Si vemos que todavía no se han cerrado, entonces diremos que es una pubertad retardada, y en ese caso sí, todavía podremos de repente esperar, no mucho, con evaluaciones constantes para ver, ¿no?, que esta era ósea en esta niña. Entonces, ya hemos visto todo lo más importante, que es la clasificación, que es la parte de historia clínica. Ahora vamos a entrar en otro punto, que es la clasificación. Todos ustedes verán que hay un sinnúmero de clasificaciones, ¿no? Tenemos una clasificación, por ejemplo, que sean congénitas, adquiridas, anatómicas, endocrinas. Tenemos otra clasificación que se basa en lo que se refiere al eje hipotálamo hipofisiario. El hipotálamo va a seguir a la GNRH, que va a estimular a la hipófisis para que produzca FSH y LH. Esta a su vez va a estimular al ovario para la producción de los estrógenos y la progesterona, que van a ir a los órganos, ¿no?, como la vagina, la vulva, para dando los caracteres sexuales secundarios. Entonces, en base a este eje hipotálamo hipofisiario, tenemos otra clasificación que se llama la clasificación por compartimentos. Así tenemos el compartimento 1, que es la vulva, la vagina, el útero; el compartimento 2, los ovarios; el compartimento 3, la hipófisis; y el compartimento número 4, que es el hipotálamo. No vamos a usar ninguna de esta clasificación en el tema que vamos a desarrollar, pero de todas maneras las puse como conocimiento, y es seguro que todos ustedes ya las conocen. Vamos a usar esta clasificación clínica, que es la clasificación de Maschak, que es una clasificación clínica, o sea que se va a basar en los hallazgos en el examen físico de la paciente. ¿Cuáles son los dos parámetros importantes para esta clasificación de Maschak? Es la presencia o la ausencia de mamas y la presencia o ausencia de útero. Entonces, esta clasificación nos va a encaminar hacia el diagnóstico y hacia el tratamiento de las pacientes que van a acudir a nosotros por la consulta de amenorrea primaria. Siempre explicándoles que el fenotipo de los genitales externos tiene que ser femenino. Entonces, esta clasificación de Maschak tiene 4 categorías. La primera categoría es falta de desarrollo mamario. Lo vamos a poner como mamas negativas, pero sí presencia de útero. La categoría número 2, presencia de desarrollo mamario, o sea, mamas positivas y ausencia de útero. La categoría número 3, falta de desarrollo mamario y falta, o sea, ausencia de útero. Y la categoría número 4, presencia de desarrollo mamario y presencia de útero. Grábenselo, por favor, para que puedan seguirme en el desarrollo del tema. Entonces, 1, mamas negativo, útero positivo; 2, mamas positivo, útero negativo; 3, mamas negativo y útero negativo; y 4, mamas positivo y útero positivo. En base a esto tenemos la categoría 1. La categoría 1, mamas negativo, o sea, ausencia de desarrollo mamario, pero hay presencia de útero, que ya hemos visto, el útero lo detectamos por la ecografía. ¿Tiene o no tiene útero? ¿Qué patologías están incluidas acá en esta categoría 1? Tenemos la falla del hipotálamo, la falla hipofisiaria y los problemas gonadales. En los problemas de falla hipotalámica, ya sabemos, falla hipotalámica, que es lo que vamos a encontrar, disminución de la GNRH. ¿Y qué tenemos dentro de eso? ¿Qué patologías van a darnos falla hipotalámica? Disminución de la dopamina y la noradrenalina, norepinefrina; disminución de la GNRH idiopática, que es la talasemia; defectos anatómicos congénitos; ausencia del piso de la silla turca, que va a dar encefalocele; también craneofaningiomas; el síndrome de Kallmann asociado a Nosman; el síndrome de Prader, el síndrome de Lawrence, el síndrome de Floyd.
Tenemos entonces la falla hipotalámica, siguiendo con la categoría número 1, y tenemos la falla hipofisiaria. En la falla hipofisiaria vamos a tener disminución de la FSH y de la LH. ¿Qué patologías están en lo que es la falla hipofisiaria? Uno, la insuficiencia aislada de gonadotrofinas, la encefalopatía y acuérdense del hipotiroidismo puberal. La falla gonadal dentro de la categoría 1. Seguimos, ¿no? Tenemos el hipogonadismo hipergonadotrófico, donde está en primer lugar el síndrome de Turner, el síndrome de Ullrich, el síndrome de Noonan y anomalías estructurales del cromosoma X. Entonces, tenemos la categoría 1. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico de esta categoría 1? En donde tenemos ausencia de desarrollo mamario y presencia de útero. Falla gonadal, son otros que también seguimos teniendo, moiseicismos, deficiencia de la 17 hidroxilasa. Esta 17 hidroxilasa, miren, es la encargada de pasar la premenolona a la 17 hidroxipremenolona, la progesterona a la 17 hidroxiprogesterona. Entonces, acá tenemos todo un cuadro de la síntesis de los esteroides y tenemos acá las 17 hidroxilasas, que fíjense acá, que son las encargadas de hacer el pase de la premenolona a la 17 hidroxipremenolona y la progesterona a la 17 hidroxiprogesterona. Entonces vamos a tener, al bloquearse por la 17 hidroxilasa, vamos a tener disminución del cortisol. Al disminuir el cortisol, vamos a aumentar los mineralocorticoides y estas pacientes van a tener hipertensión arterial. Entonces la deficiencia de 17 hidroxilasa nos va a dar lugar a hipertensión arterial. ¿Cómo hacemos este diagnóstico de esta categoría 1? Categoría 1, vamos a hacer el diagnóstico en base a la talla, en base a la presencia de retardo mental y en base a la obesidad. Entonces, categoría 1 en base a la talla. Si tenemos una paciente fenotípicamente femenina que viene con mamas negativo y útero positivo, si es de talla baja y es eutrófica, pensaremos en un síndrome de Turner, mosaicismo o de elección del brazo corto. Si la paciente tiene talla baja y es obesa, buscaremos el coeficiente intelectual. Si es normal, tendrán algunos casos de síndrome de Turner. Si es anormal, tendremos los otros síndromes, ¿no? El de Flores y el hipotiroidismo congénito. Entonces ya hemos diagnosticado qué es lo que necesitamos para las pacientes que tienen categoría 1. Cuando la paciente tiene talla normal o alta y tiene anosmia, pensaremos en el síndrome de Kallmann. Si la paciente no tiene anosmia, entonces ahí le tenemos que hacer un dosaje de FSH a esta paciente. Si es normal o bajo, pensaremos que tiene una síntesis inadecuada de GnRH, una insuficiencia aislada de gonadotrofinas o un craneofaringioma o encefalitis. Si tiene una FSH alta, vamos a pensar en la presión arterial. Si es normal, sería una delección del brazo largo, y si es elevada, la presión arterial será una deficiencia de la 17 hidroxilasa con cariotipo 46XX. Ya hemos visto la categoría 1, vamos a ver la categoría 2, es mamas positivas y útero ausente. Estas pacientes tienen desarrollo mamario, pero no tienen presencia de útero. Tenemos dos patologías importantes. Uno es la insensibilidad androgénica 46XY o testículo feminizante. Y la otra patología es ausencia congénita del útero, donde la paciente tiene ovarios presentes pero no tiene vagina, y es el síndrome de Rokitansky. Nosotros que trabajamos en el Hospital Reblete vemos muchos casos, bueno, es un hospital donde se derivan de casos de síndrome de Rokitansky. Entonces, categoría 2, ya hemos visto, vamos a avanzar en lo que es el diagnóstico. Diagnóstico, para la categoría 2 solamente vamos a pedir la testosterona sérica. La testosterona sérica, si la testosterona sérica tiene un valor normal femenino, vamos a hablar de la ausencia congénita de útero o del síndrome de Rokitansky. Si la testosterona está normal, pero en valor masculino, vamos a hacer diagnóstico de insensibilidad androgénica o feminización testicular. O sea que la categoría 2 la diagnosticamos con una testosterona sérica, siempre y cuando haya mamas presentes y útero ausente. Pasamos a la categoría 3. La categoría 3 es que tiene falta de desarrollo mamario y tiene ausencia de útero. En este caso, todas estas pacientes son cariotipo XY.
¿Y qué es lo que vamos a encontrar? FSH y LH elevado. ¿Qué patologías tenemos incluidas en esta categoría 3? Tenemos la deficiencia de la 17,20-desmolasa. ¿Qué hace esta 17,20-desmolasa? Hace que la 17-hidroxiprenolona pase a dehidroepiandrostenediona y la 17-alfa-hidroxiprogesterona pase a androstenediona. Entonces vamos a tener un problema en lo que es la formación tanto de la testosterona como de estrógenos. En segundo lugar tenemos el agonadismo, que se llama también testículo fantasma, en donde esta paciente no va a tener genitales internos, no va a tener ni gónadas, ovarios ni testículos. También tenemos la deficiencia de la 17-hidroxilasa, pero en cariotipo XY, porque el anterior que habíamos visto era un cariotipo XX. Ya hemos visto que esta 17-hidroxilasa va a traer como consecuencia una disminución de cortisol, aumento de la aldosterona, aumento de los mineralocorticoides y va a traer como consecuencia presión arterial aumentada. Y tenemos otro síndrome que es el síndrome de Frank. ¿Cómo hacemos el diagnóstico con estas pacientes? Tenemos el diagnóstico por cariotipo y también por la presión arterial. Presión arterial, si es normal, hablaremos que el problema está en la 17,20-desmolasa, el agonadismo o síndrome del testículo fantasma y el síndrome de Frazier. Si tiene presión arterial alta, hablaremos de la deficiencia de la 17-alfa-hidroxilasa con cariotipo XY. Hemos visto la categoría 3, vamos a pasar a ver la categoría 4, en donde tenemos desarrollo mamario presente, útero presente. En este caso es el grupo más frecuente, casi el 30 a 40% del total de todas las amenorreas primarias. De este grupo de categoría 4, el 25% corresponde a adenoma hipoficiario y el 75% restante va a incluir las siguientes patologías: síndrome de ovario poliquístico, hiperplasia suprarrenal, disfunción hipotalámica, falla ovárica, colitis autoinmune, quimioterapia y radioterapia. Tenemos también que hay mutación del receptor de LH y también puede haber obstrucciones del tracto de salida, puede haber sobreentrenamiento, estrés y trastornos alimentarios. La categoría 4. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de la categoría 4? Mediante la prolactina y la TSH. Prolactina y TSH. Si nosotros entonces tenemos una amenorrea primaria, estamos hablando de la categoría 4 y hacemos una TSH y la encontramos elevada, ya haremos el diagnóstico de que es un hipotiroidismo. Si tenemos la prolactina elevada, haremos un diagnóstico de hiperprolactinemia. Si tenemos la prolactina y la TSH normal, entonces haremos la prueba de la progesterona. Si la prueba de progesterona nos sale que es positiva, vamos a llegar a la conclusión que estamos en un cuadro de anovulación que está cursando con amenorrea primaria. La amenorrea, si nosotros tenemos una prueba de progesterona negativa, entonces ¿qué hacemos? Entonces puede haber dos problemas. Puede ser que sea un problema de órgano efector o puede haber, no haber un estímulo previo con estrógenos. Entonces vamos a hacer un estímulo en la paciente no solo con progesterona, sino con estrógenos más progesterona. Si tenemos la prueba de la progesterona negativa, le damos estrógenos más progesterona. Y si nos sigue saliendo negativa, a pesar de que le hemos estimulado normalmente, tenemos que pensar que hay un problema en el órgano efector o en los tractos de salida. Si nosotros hacemos la prueba de la progesterona, le damos estrógenos más progesterona y nos sale una prueba positiva, entonces tenemos falla en la esteroidogénesis. Como vamos llegando al diagnóstico de la amenorrea primaria. Si tenemos falla de la esteroidogénesis, hacemos el estudio en etapa 3, le hemos dado estrógenos más progesterona y la prueba sale positiva. Estamos pensando entonces que es falla de la esteroidogénesis, entonces le pedimos FSH y LH. Si la FSH y la LH sale normal o baja, tenemos amenorrea de hipófisis y de hipotálamo, con trastornos de esta asociación. Si tenemos baja o normal, de todas maneras hay que pedir un tagricilla turca para hacer descarte de un prolactinoma. Y si tenemos alta la FSH y LH, de todas maneras concluimos que hay una falla ovárica. Entonces ya más o menos hemos usado esta categoría de Masher para determinar, de acuerdo a la presencia o la ausencia de útero, determinar
qué análisis vamos a tomar y cuál es el diagnóstico que tenemos de esta paciente. Entonces, el tema era, ¿hasta cuándo esperar? La realidad es que no se debe esperar. Debemos hacer todo lo que les he comentado anteriormente y de hacer el diagnóstico respectivo y dar el tratamiento hasta donde se pueda con todos los avances que tenemos para esta paciente. Recomendaciones. Hay que ser cuidadosos cuando uno conversa con la paciente, con los familiares, con la niña, con la adolescente, en usar términos como hermafroditismo, pseudohermafroditismo, testículo deslizante, cariotipo XY, orientación psicológica. Hay que hablar con los familiares y decir que había un trastorno en la formación o en el nacimiento, antes o después, y hacer ver que se le va a dar una solución adecuada. Y es importante decir a una paciente que tiene de sexo masculino, porque esta paciente de repente ya ha sido criada, ya ha sido orientada en un género femenino. Entonces ella ya está convencida que es mujer. Entonces, porque si uno empieza a hablar en lo contrario, por más de que se siga en su género, la paciente va a crearle traumas y problemas psicológicos a la paciente. No hay que hacer tacto rectal, no se recomienda, porque la paciente cuando viene a una primera consulta y uno le hace tacto rectal, la paciente se siente agredida. Entonces ya hemos hablado de la utilidad que tenemos con ecografía para hacer el diagnóstico si la paciente tiene o no tiene útero. No realizar la laparoscopía diagnóstica. No hay razón para hacer una laparoscopía diagnóstica, porque con todos los exámenes de laboratorio, los rayos X, la resonancia magnética, la ecografía, se puede llegar a un diagnóstico. ¿En qué casos vamos a hacer la laparoscopía quirúrgica? Cuando haya necesidad de expansión de la gónada XY, porque como ya mencionó el doctor Corimán, ya tiene una alta probabilidad de hacer problemas de gonadoblastomas o disgerminomas. Y bueno, si la paciente, por ejemplo, no tiene vagina, como el síndrome de Rokitansky, hay que probar primero con dilatadores, y en caso contrario se le hará una neovagina a base de piel de glútea o por intestino, que también tenemos experiencia en este aspecto en el Hospital Rebagliati. Y bueno, y es importante la suplementación hormonal, porque si la paciente carece de hormonas va a hacer a futuro osteoporosis, o sea que es importante darle también una terapia sustitutiva. Recomendaciones, seguimos. Si la paciente tiene ovarios, útero normal, le haremos una inducción de ovulación, como el síndrome de Kalman, ¿no? Si la paciente tiene disgenesia gonadal y tiene útero, pues se le hará una donación de ovocitos. Si la paciente tiene aplasia o hipoplasia, se le puede hacer un útero subrogado. Y otra cosa importante, si nosotros diagnosticamos que esta paciente tiene un hiperandrogenismo, hay que hacer un diagnóstico precoz y darle el tratamiento adecuado, porque estas pacientes van a ir a hacer una hiperplasia endometrial, una obesidad y defectos metabólicos. Tiene que tener control de peso y ejercicios. Conclusiones. La amenorrea es un síndrome, es la manifestación de múltiples causas. El diagnóstico certero de esta patología favorece un enfoque terapéutico adecuado con el fin de atenuar o eliminar las consecuencias. Aunque el diagnóstico diferencial es variable, la mayoría de las pacientes que acuden tienen uno de estos 5 problemas, ¿no? Ya sea síndrome de ovario poliquístico, amenorrea hipotalámica, hiperprolactinemia, insuficiencia ovárica o disfunción de la tiroides. Un tratamiento tardío puede causar alteraciones en el desarrollo de la personalidad y en la salud del adolescente. La consulta por amenorrea trae mucha ansiedad, tanto en los padres como en la niña, entonces es importante que nosotros le demos el tratamiento adecuado y las respuestas adecuadas. Muchas gracias.